El USS Ronald Reagan es un portaaviones de la clase Nimitz que representa uno de los mayores orgullos de la Armada norteamericana. Introducido en 2003 y como anteúltimo ejemplar de su clase, el Reagan es considerado un ejemplo de la extensión del poder marítimo de Estados Unidos a lo largo y ancho del planeta. Se trata de un soberbio buque capaz de transportar el doble de aeronaves que cualquier portaaviones de otros países, y más de una vez los norteamericanos se han jactado de que es indestructible. Sin embargo, en 2005 el oponente más inesperado demostró que estas declaraciones son una exageración. Un pequeño y barato submarino sueco logró atravesar todas las defensas de la flota que protegía al USS Ronald Reagan hasta el punto de ingresar en la zona roja del portaaviones, para luego disparar 3 torpedos de fogueo contra su casco. Si bien se trató de un ejercicio dentro de una simulación de juegos de guerra conducidos por la Armada norteamericana, el pequeño submarino de la clase Gotland dejó boquiabiertos a los almirantes estadounidenses, quienes no podían creer que uno de sus mejores y más costosos elementos hubiera podido caer frente a una modesta nave europea de $100 millones. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer todo sobre el día en que un pequeño submarino casi hunde al USS Ronald Reagan. La clase Nimitz de portaaviones quizás sea el mayor ejemplo de poder dentro de la ya potente Armada de los Estados Unidos. Desde 1975, estos buques se han ocupado de llevar la fuerza militar de Washington a través de los mares de todo el planeta, actuando en conflictos bélicos tanto propios como ajenos. Si bien la clase Gerald Ford está destinada a reemplazar a estos titanes que han servido a la Armada estadounidense desde hace casi medio siglo, por ahora tan solo existe un buque de este nuevo tipo en servicio, por lo que se espera que los ejemplares Nimitz más modernos actúen durante unas décadas más. Y si existe un portaaviones que llene de orgullo a los norteamericanos, es el USS Ronald Reagan, que vio la luz en 2003 y desde entonces ha estado en servicio activo, tanto en ejercicios operacionales como en despliegues oficiales. El USS Ronald Reagan jamás encontró un adversario digno en las batallas navales, pero fue justamente en un ejercicio conjunto donde debió enfrentar a un insospechado oponente que puso en jaque sus sistemas defensivos. Un pequeño submarino diésel construido a comienzos de la década de los 90 y del que nadie esperaba nada, supo sortear la enorme flota que protegía al portaaviones hasta llegar a su zona roja y desde allí esbozó un simulacro de ataque que pudo hundir al costoso buque. Esto sucedió en 2005 durante unos juegos de guerra organizados por la Marina de los Estados Unidos, que utilizaron 2 submarinos suecos de la clase Gotland como enemigos de su flota. Los submarinos Gotland nacieron en 1992 en Suecia como respuesta a la necesidad del país europeo de ampliar su flota de sumergibles, con componentes económicos pero que pudieran brindar una mayor sustentabilidad y duración en operaciones de reconocimiento. Es por ello que en su diseño integraron los motores diésel eléctricos, cuyo rendimiento es exponencialmente menor que los típicos motores nucleares que suelen usar estas naves. Normalmente los motores diésel no suelen ser la mejor opción para los submarinos, ya que el elevado peso de estos elementos hace que su exigencia de alimentación energética sea muy elevada. Con esta planta motriz, un sumergible tiene menos rango operacional, menor velocidad máxima y una duración operativa de días, a diferencia de los nucleares que pueden mantenerse activos por meses, lo que les permite cubrir enormes distancias o patrullar zonas conflictivas sin la necesidad de detenerse a repostar. No obstante, los suecos, que suelen tener un concepto de diseño muy eficiente, también incorporaron un dispositivo que fue avanzado para su época, ya que se trató de la primera camada de submarinos en integrar motores Stirling, los cuales operan comprimiendo y expandiendo el aire de manera cíclica. Esto no solo mejoró el tiempo de inmersión de los sumergibles, que amplió su duración de días a semanas, sino que además brindó una propulsión que los volvió aún más indetectables. Estos motores generan una huella de sonar muy baja, lo que los vuelve más efectivos para tareas de infiltración y reconocimiento. En un rol ofensivo, podríamos considerar a los Gotland como cañones de cristal, ya que son depredadores que pueden causar una gran cantidad de daño y pueden acercarse a metros de su enemigo sin ser detectados, como sucedió con el USS Ronald Reagan. Pero una vez que atacan y evidencian su posición, deben huir, debido a que cualquier ataque podría destruir la unidad.
Al mismo tiempo, su velocidad máxima de 37 km por hora estando sumergidos no le da una enorme ventaja y es una de las características que la empresa fabricante Saab Kockums intenta mejorar para la nueva generación de submarinos, la clase Blekine, que verá la luz en los próximos años. En cuanto a sus características técnicas, el submarino Gotland mide 60.4 metros de largo, 6.2 metros de ancho y 5.6 metros de alto, con un desplazamiento de 1.500 toneladas en superficie y 1.600 toneladas sumergido. Como mencionamos, su planta motriz está compuesta por 2 motores diésel eléctricos MTU y 2 unidades Stirling Kockums AIP B4-275R, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 20 km por hora en superficie y 37 km por hora bajo el agua. Su tripulación está compuesta por entre 18 y 22 oficiales, además de 6 a 10 marineros como complemento. En cuanto a sus sonares, integra 2 unidades de procesamiento CSU-92, que utiliza como visión principal del entorno. Su armamento está compuesto por 4 tubos lanzadores de torpedos de 533 milímetros y 2 de 400 milímetros, además de que cuenta con la capacidad de cargar 48 minas submarinas de manera externa. Si bien el Gotland no es un espécimen particularmente impresionante, logró pasar desapercibido entre la impresionante flota que protege al portaaviones USS Ronald Reagan, lo cual no es poco mérito. Normalmente el grupo de ataque del Carrier está compuesto por varios barcos que incluyen destructores Arleigh Burke, cruceros Ticonderoga, fragatas y barcos de contramedidas antisubmarinos. Pese a todo esto, el Gotland se abrió camino sigilosamente hasta entrar en la zona de peligro del Reagan y disparó 3 torpedos de fogueo que impactaron contra el casco del portaaviones. Según los análisis de la propia Marina de los Estados Unidos, si se hubiera tratado de torpedos de 533 milímetros reales, el Ronald Reagan habría sido hundido. Esto revolucionó a los almirantes norteamericanos, que no daban crédito a que uno de sus buques más modernos y nave insignia de la séptima flota, que cuenta con decenas de radares y sonares, además de medidas contra torpedos SLQ-25A Nixie de última generación, haya visto sus defensas tan vulneradas. Una tripulación de 3.200 marineros, además de centenares de hombres del personal de aviación, podría haber visto su destino sellado en caso de que los proyectiles hubiesen sido reales. Esto sin mencionar la pérdida económica que se hubiera generado si un portaaviones cuyo presupuesto alcanzó los 4.500 millones de dólares, además otros miles de millones en aeronaves y activos, hubiera caído frente a un submarino ligero de 100 millones de dólares. Tras este experimento, la Marina norteamericana pidió 2 ejemplares del Gotland como préstamo por 2 años para analizar sus sistemas y actualizar las contramedidas efectivas de los portaaviones. Al mismo tiempo, la noticia tuvo eco internacional y países como Rusia ordenaron la compra de algunos submarinos Gotland, mientras que la República Popular de China implementó el motor Stirling en sus propios submarinos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.